Hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor. Alabo y bendigo su nombre. Y en este día vamos a continuar pensando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa presente y futura. Vamos a ver un poco lo que ocurre después, qué es lo que dicen las epístolas, que dice Pablo en Hechos. Y voy a dar lectura en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 11. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Perdón, hermano. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mas a ellos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, dice Lucas capítulo 24, versículo 11. Algunos soldados romanos, como ya lo hemos estado viendo, clavaron a Jesús sobre la cruz a las 9 del día viernes 14 de Nisan, 14 de abril. A las 9 de la mañana, a las 15 horas 3 de la tarde, Jesucristo había muerto. Algunos amigos, también como ya lo vimos, como en el caso de José de Arimatea y Nicodemo, vinieron en busca de su cuerpo. Lo envolvieron en sábanas funerarias y lo colocaron dentro de una tumba. No había tiempo para llevar a cabo los ritos corrientes. Faltaban pocas horas para el sábado judío. Ningún judío tocaría un cadáver el día sábado o el día de reposo, pues indudablemente quedaría contaminado y no podría participar de las ceremonias religiosas de ese día. Estamos hablando de la Pascua. Recordemos que el 14 de Nisan era el tiempo, el día en que eran sacrificados los corderos pascuales, el día en que murió nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también que esos corderos pascuales debían ser de un año, lo mejor de la manada, sin defecto. Jesucristo fue sin pecado, sin defecto. Una vez que había terminado el día de reposo, algunas mujeres vinieron con especias y ungüentos. Era muy de mañana, el día domingo, tal vez todavía estaba por salir el sol, aún oscuro. Por respeto y amor a su Señor, querían llevar a cabo todos los ritos, todas las ceremonias que correspondían a una persona que había muerto. Al llegar a la entrada de la tumba, vieron con asombro que esa enorme piedra que estaba puesta en la cueva de ese sepulcro había sido movida o removida a un costado. Al entrar temerosas, comprobaron que sencillamente el cuerpo de Jesucristo había desaparecido. No estaba allí donde le habían puesto. Dos ángeles. La palabra del Señor dice en el versículo 4 de Lucas 24: aconteció que estando ellas perplejas por esto,
he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos mensajeros celestiales, dos ángeles. Les informaron que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Ellas fueron las primeras en descubrir la realidad de la resurrección. Y obviamente, al escuchar esta noticia, las mujeres corrieron, se precipitaron rápidamente, ¿verdad?, a donde estaban sus condiscípulos, donde estaban los discípulos, ¿verdad?, aquellos apóstoles que fueron llamados por el Señor. Recordemos que también las mujeres seguían a Jesús. Y les contaron acerca de esta realidad maravillosa, de esta noticia hermosa, de esta realidad de que Jesucristo había resucitado. Y la reacción de los discípulos fue extraña, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. La palabra locura, hermanos, es un término médico que usaban los griegos para describir un diálogo, una charla, una parlotería, por así decirlo, desarticulada, de una mente afiebrada o insana. Los discípulos no estaban convencidos de la resurrección. Muchas personas en este siglo que ya estamos viviendo, hermanos, en este siglo XXI, sencillamente no creen en la resurrección. El relato del Evangelio, al igual que los discípulos, hoy día a mucha gente, a muchas personas de nuestro alrededor le parece locura. Los cristianos no precisamos, hermanos, titubear o dudar en afirmar la realidad de la resurrección de Cristo. Leyendo el Nuevo Testamento descubrimos que podemos hablar positivamente de este evento sobrenatural. En primer lugar, hermanos, está el testimonio personal, está la vivencia, la experiencia de aquellos que sencillamente pudieron ver a Jesús. Nada, absolutamente nada puede ser contrarrestado a una experiencia de la persona. Si la persona está testificando o está hablando de algo que ha sucedido y que lo ha visto, absolutamente nadie puede refutar aquello. La palabra del Señor nos dice, hermanos amados, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, dice la palabra. Al ver la tumba vacía y oír a los ángeles, oír a estos mensajeros angelicales, a estos mensajeros celestiales, convenció a las mujeres. No necesitaban ninguna prueba apologética. Apologético, usted sabe que estamos hablando de defensa, ¿verdad? Para que ellas se convenzan o para que sean persuadidas, o para persuadir a otros de que Jesús había regresado a la vida, de que Jesús realmente vivía. Los enemigos y aún los discípulos del Señor intentaron de alguna manera invalidar la resurrección del Señor Jesús. En primer lugar, los apóstoles consideraron su anuncio, como ya lo hemos dicho, como una locura. Luego, Mateo relata, ¿cierto?, que los romanos trataron de nullificar esta resurrección, trataron de anular la resurrección de Jesús, y reunido con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ridícula, ¿verdad?, esta evidencia, porque si realmente hubiera ocurrido así, ¿cómo ellos pudieron verlo si estaban dormidos? Eso lo dice Mateo 28, 12 y 13. Los judíos ya antes, ¿cierto?, usaron la traición para arrestar a Jesús. Y luego
lo juzgaron ilegalmente. ¿Por qué lo juzgaron ilegalmente? Presentaron testigos falsos. Y no solamente eso, hermanos. Jesucristo fue juzgado aún a la noche. Recordemos que el juicio para una persona rea o culpable tenía que ser durante el día, antes de ponerse el sol. Y entonces hubieron varias, la rasgadura del vestuario del sumo sacerdote. No estaba permitido al sumo sacerdote rasgarse el vestido, abrirse el vestuario, la vestimenta que estaba usando. Y tampoco podían ellos ya acusarlo. No podía el sumo sacerdote acusar a un reo sin antes tener pruebas o evidencias o haber hecho el juicio debido. Todo esto fue el enjuiciamiento ilegal de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, ninguna de las maquinaciones de la gente maliciosa acerca de Jesús pudo silenciar esa noticia maravillosa. Los guardias romanos no tuvieron la capacidad y el poder de poder retenerlo en la cueva sepulcral. Jesús se presentó vivo a la gente. Ellos experimentaron su presencia personalmente. Él se encontró con ellos. La palabra del Señor dice que comió con ellos. Incluso, ¿verdad? Cuando estaban en la playa, ahí en Juan nos relata eso. Jesús, ¿qué hace? Les fríe en el fuego un pescado y comieron miel y pez o pescado. Estos contactos personales del Señor resucitado con la gente nos proporcionan pruebas reales y contundentes y concluyentes de su resurrección. El hombre de hoy solo puede convencerse de la realidad de la resurrección por medio de una experiencia personal con Jesús. Cuando las personas abren sus vidas al Cristo viviente y lo reciben y lo reconocen como Señor y Salvador, pueden dar testimonio de esta verdad. El Espíritu Santo nos muestra, hermanos, cuando nos hemos convertido, nos muestra de la verdad, de que Jesucristo verdaderamente vive, de que Jesucristo realmente hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Los seguidores de Jesús en el siglo I estaban convencidos de la realidad de la resurrección. Jesús es una experiencia viva, personal y directa. Los discípulos de hoy hemos llegado a conocer al Señor por medio y a través de la resurrección, de un encuentro con el Cristo viviente, no a través, hermanos, de un recuerdo, a través de la repetición de una historia, no. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que esto es realidad. Vuelvo a repetir, hemos llegado a la convicción personal porque hemos tenido un encuentro personal con el Cristo viviente. Pero también la palabra de Dios, hermanos, la Sagrada Escritura, es un factor contundente, un documento convincente de la resurrección de Jesús. Este es testimonio de las Escrituras. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, guiados por tu Espíritu Santo, nos damos cuenta que este testimonio de la palabra de Dios, de las Escrituras, es verdadero. Cuando las mujeres vinieron a la tumba, los mensajeros celestiales les recordaron la promesa que Jesús había hecho al respecto. A través del Nuevo Testamento, muchas son las referencias de esta promesa. El Nuevo Testamento nos da un testimonio con unidad. Los 4 evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el testimonio de Juan, los 4 evangelios, nos relatan en forma clara, sencilla, los acontecimientos concernientes a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos críticos pretenden hacer énfasis
sobre la diferencia que existen entre los 4 evangelios, entre las narraciones. Pero si las mismas se estudian detenidamente, estas variaciones pueden ser explicadas en forma satisfactoria. El libro de los Hechos menciona frecuentemente la resurrección de Jesús. Se puede citar 2 ejemplos. Primeramente, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32, dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, mire lo que decíamos hace un momento, somos la experiencia personal. Todos nosotros somos testigos. Luego, el autor del libro de los Hechos nos relata, hermanos amados, el encuentro que Saulo de Tarso tuvo con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En el capítulo 9 de Hechos, el versículo 5 dice, antes vamos a leer, dice, y cayendo, versículo 4, a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy, hermano, dice, yo soy Jesús. Está hablando de un Cristo que está vivo, de un Cristo que ha resucitado entre los muertos. Y en el libro de los Hechos notamos numerosos testimonios concernientes a ese Cristo viviente. Las epístolas del Nuevo Testamento dan un testimonio único. Pablo nos dice, hermanos, claramente en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios 15, del 1 al 3, dice de la siguiente manera, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice más, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Hermanos, quiero leer también lo que dice Hechos, capítulo 1. Miren lo que dice, el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, la palabra del Señor, la Escritura es clara. Pedro menciona también, porque estamos viendo las epístolas, primera de Pedro 1:3, menciona claramente, lo dice lo siguiente, uno de los que fue testigo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según dice su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense bien, entonces, hermanos, tenemos una esperanza maravillosa, una esperanza viva, ¿cierto? Dice Pedro, habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos, y esa resurrección nos da a nosotros una esperanza firme y viva, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo le dice en la isla de Patmos a Juan, en el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis,
Y el que vivo, dice Jesucristo, el mismo Jesús lo dice, el que vivo y estuve muerto, tal como lo veíamos en el sábado pasado, ¿cierto? Este Jesucristo que verdaderamente estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos amados. El testimonio entonces en el Nuevo Testamento con respecto a la resurrección de Jesús es único. El relato es sencillo. No se usa el lenguaje complicado, hermanos amados. No se adorna la historia, ni se habla de visiones. Se habla de hechos empíricos, se habla de hechos que son realidad. Jesucristo fue visto por Cefas, fue visto por los apóstoles, fue visto por 500 hermanos a la vez, dice Pablo en 1 Corintios. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad maravillosa. Otro factor singular en el relato del Nuevo Testamento es el tiempo en los verbos. Los escritores bíblicos hablaron de Jesús después de su muerte y en el tiempo presente. Un ejemplo notable, hermanos, es el testimonio de Pablo sobre Jesús. Miren lo que dice la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18, la palabra del Señor dice: y Él es la cabeza del cuerpo, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando habla el apóstol Pablo de la primogenitura de entre los muertos, se está hablando indudablemente de la resurrección de Jesucristo, el primero. ¿Significa que es el primero? Significa, hermanos, que nosotros también vamos a resucitar para gloria. Significa que nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, porque Él fue el primogénito, Él nos llevó la delantera, ¿verdad? Y esa resurrección es promesa y esperanza para nosotros, todos aquellos que hemos creído en Él. Hay otros puntos notables en el relato de la resurrección. Por ejemplo, hermanos amados, la palabra, vamos a buscar, la palabra del Señor miren lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 7, versículo 6 en adelante, dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense que este es un factor singular en el relato del Nuevo Testamento, ¿verdad? También es un hecho notable, un relato notable de la resurrección. Los lienzos fúnebres colocados cuidadosamente a un lado prueban que el cuerpo de Jesucristo no fue robado. Se hace notar cuidadosamente las cicatrices que evidenciaban al Señor resucitado. Nuevamente vuelvo, hermanos amados, a Juan, los últimos capítulos ya. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 20, la incredulidad de Tomás, pero también uno de los 12, dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Se hace notar entonces por el Evangelio,
de Juan cuidadosamente las cicatrices que evidencian al Señor resucitado. Estas son pruebas de su identidad. Además, su voz y sus gestos fueron registrados por las Escrituras para testificar que el Cristo que murió en la cruz estaba verdaderamente vivo. Cristo que murió en la cruz se había levantado de entre los muertos. Si deseamos aprender más, hermanos amados, de la realidad de la resurrección de Jesucristo, hagamos un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras. La Biblia convencerá a cualquiera de la realidad del Señor victorioso. Él vive. La Escritura, la palabra, así lo dice. La Biblia así lo dice. Y por último y en tercer lugar, amados hermanos, está esta evidencia, hermanos, que nadie puede negar, la transformación de la gente. Las autoridades han tenido que reconocer que aquella gente adicta a las drogas, al alcoholismo, que entra a una iglesia cristiana evangélica, son verdaderamente recuperados, son restaurados. En un 95% se reconoció el trabajo, porque al final, si hablamos de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de Cristo mismo. Es una evidencia, hermanos, cómo la gente es transformada por el poder de Cristo. Cuando observamos que el Cristo resucitado transformaba a la gente y transforma a la gente, no dudamos de la realidad de la resurrección. Jesús cambió las vidas de los discípulos en el primer siglo. Las noticias de la resurrección de Jesucristo cambiaron la actitud de mujeres como María Magdalena, como Juana y María. Jesús cambia el carácter de las personas. Antes de la resurrección, los discípulos estaban desilusionados y deprimidos, como por ejemplo podemos ver el relato de aquellos discípulos de Emaús que se iban a Emaús, ¿verdad? Huyendo, escapando, entristecidos porque su líder había fallecido. Y cómo fueron regresados otra vez cuando el Cristo se les aparece. Estaban llenos de temor, pero el Cristo resucitado transformó su temperamento. Jesús puede transformar, hermanos, los sentimientos de los discípulos hoy día. Él puede ayudar a la gente a sobreponerse a sus desilusiones, a vivir en este tiempo especialmente, a vivir sin temores. Jesús disipa las dudas. Cuando Jesús apareció a los discípulos, ya lo hemos visto, Tomás estaba ausente. Le contaron la aparición de Jesús, pero Tomás dudaba de la resurrección de Jesucristo. Le parecía algo que no se podía creer. Luego de 7 días se ocupó Jesús especialmente de Tomás. Las dudas se disiparon. ¿Y cuál fue, hermanos, lo que ocurrió después? ¿Verdad? Cuando ya él pudo poner sus dedos en su costado, ver las marcas del Cristo que había sido crucificado. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero es realmente difícil que una historia ficticia que se ha perpetuado, hermanos, a través de los siglos, pueda cambiar en nuestros días la vida de las personas. El Cristo resucitado, el Cristo que se levantó de los muertos, da significado y propósito a nuestras vidas. Los discípulos pensaban que Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento. Básicamente el concepto que ellos tenían del Mesías era más bien político.
Cuando vieron que Jesús no había de restaurar la gloria de Israel a los días de David, recuerdan cuando le dicen, Señor, restaurarás el reino, cuando en Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, le preguntan, ¿restaurarás el reino? Estaban pensando en que Dios, en que Jesucristo iba a restaurar el reino davídico. Y cuando eso no ocurrió, la vida perdió significado para ellos. Pero Jesús resucita y después les enseñó cuál era el verdadero significado de seguirle a Él. El mal más grande, hermanos, que afecta al mundo en nuestros días es la falta de significado y propósito en la vida de millones y millones de personas. El Cristo viviente, sin embargo, cuando entra en nuestras vidas, le da un significado y un propósito nuevo. No solamente en esta vida, sino que por siempre, por la eternidad. La resurrección de Jesucristo, amados hermanos, es una realidad. No es una locura, como lo pensaron los discípulos. La prueba más grande de su autenticidad se obtiene cuando abrimos nuestro corazón al Señor resucitado. Y comienza ese proceso que dura toda la vida, de transformar y de cambiar nuestras vidas. Hermano, que este Cristo resucitado le dé a usted la victoria, le haga más que vencedor en medio del tiempo que estamos viviendo hoy día. Cristo realmente resucitó. Él vive hoy día y está para interceder por usted y por mí a la diestra del Dios Padre. Que el Señor le bendiga, hermano.